Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya preparados para continuar con nuestra aplicación en Symfony. Lo que vamos a hacer hoy es precisamente la parte de Doctrine, es decir, trabajar sobre la base de datos, la capa de persistencia de datos de nuestra aplicación, utilizando lo que llamaremos entidades y posteriormente pues, un mapeo de estas entidades u objetos en Symfony sobre la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los parámetros de la aplicación para poder acceder a la base de datos. Como ya podéis imaginar, pues se encontrará dentro de app, directorio config y buscamos parámetros YML. Dentro de este fichero YAM, lo que vamos a hacer es modificar los accesos a la base de datos. En principio, vemos dos partes diferenciadas, una con referencia al envío de mails, que de momento pues no vamos a utilizar, y otra con referencia al uso de la base de datos. En nuestro caso vamos a utilizar el driver de PDO MySQL, porque es el que viene por defecto. ¿Vale? Esto lo podemos comprobar en el fichero de configuración config YML. Si buscamos Doctrine, vemos el driver es tipo PDO MySQL. Estos valores que hay aquí los coge directamente del fichero parameters. Por lo tanto, vamos a modificar y vamos a indicar aquí el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Vamos a indicar el nombre de la base de datos. Vamos a indicar el usuario. Vamos a utilizar el mismo, pero bueno, esto ya se puede cambiar posteriormente. Y el password, para no complicarlo, pues estamos en modo desarrollo, voy a utilizar el mismo password. Vamos a almacenar esta información y lo que deberíamos hacer es acceder al sistema y buscar phpMyAdmin. Entonces vamos a acceder a phpMyAdmin, el que tenemos localmente, y vamos a crear un usuario para acceder a esta base de datos y hacer la conexión. Bien, para realizarla, fijaos que no tenemos esa base de datos actualmente. Lo que vamos a hacer es generar un usuario y dentro del usuario, vamos a añadir usuario, cogemos un usuario que crea automáticamente la base de datos con el mismo nombre, como hemos puesto en parameters, y con todos los privilegios. Entonces marcamos esta opción, privilegios globales no vamos a dar ninguno para que no acceda al resto de las bases de datos, y Go. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos faltan los datos del usuario. Vamos a poner el usuario de Mosim. Vamos a marcar equipo local, porque estamos con la dirección local 127.0.0.1, si no pues habría que poner cualquier equipo o la dirección. Vamos a marcar el password también, que hemos indicado, que ya sabéis que mejor cambiarlo, que no quede exactamente igual. Y con la opción ya marcada de la base de datos para utilizar, hacemos Go y se nos habrá creado la base de datos. Ya tenemos este usuario con acceso a la base de datos. Bien, con esto tenemos la primera parte, es decir, el acceso desde Symfony a la base de datos. La siguiente parte consistirá en crear lo que llamaremos las entidades. Las entidades aparecerán dentro del código, dentro del apartado carpeta src, en el app bundle, que es donde estamos trabajando actualmente, y se creará una carpeta entity. Lo que vamos a hacer es utilizar el asistente a través de comando consola, porque es mucho más simple. Al mismo tiempo utilizaremos para su configuración las anotaciones. Entonces vamos a acceder a la consola, para ello nos vamos al directorio del proyecto y ejecutamos el comando de acceso a la consola. Marcamos Doctrine, subcomando generate. Vamos a ver esto, ampliar un poco esto para que se vea mejor.
dos puntos para indicar el otro subcomando, en este caso entity. Bien, a partir de este momento entramos en el asistente de Doctrine2 y indicamos el nombre de la entidad. Vamos a utilizar como nombre de entidad el mismo que utilizamos en base de datos como nombre de la tabla, pero indicamos en qué bundle estamos trabajando. App bundle, dos puntos y el nombre de la entidad y de la tabla. Bien, marcamos en minúscula mejor, perdón, en singular, no en plural, task. A partir de aquí, tipo de configuración vamos a utilizar para el mapeo, es decir, para el acceso a la información de la base de datos. Utilizamos anotaciones y a partir de aquí pues indicamos, si tenemos bien definida la estructura, pues empezaremos definiendo aspectos de, por ejemplo, la categoría de la tarea que vamos a realizar, es de tipo string, y la longitud, pues en la longitud vamos a poner 50. No es nulo ni único. Bien, nuevo nombre, vamos a indicar descripción tipo entero, perdón, string, máximo, tamaño de longitud de 255 caracteres y lo demás lo dejamos exactamente igual. Continuamos con el siguiente campo, pues por ejemplo, la fecha en la que se ha creado. En este caso es un tipo de dato datetime. Aquí un apunte y es que los nombres que podemos utilizar o tipos de datos que podemos utilizar son estos que tendrán obviamente su correspondiente en MySQL en el caso de que estemos utilizando MySQL. Bien, en principio si estuviera ya todo resuelto, pues marcamos final, ya se ha creado y automáticamente pues se nos ha generado la carpeta entidades y la entidad en sí. Luego el repositorio, que es el que nos permite el acceso a la base de datos. Bien, entonces observamos cómo aquí se nos ha generado la entidad y automáticamente vemos que se nos han hecho unas anotaciones tipo ORM en el que se indica nombre de la tabla, el repositorio y a continuación el objeto, la clase, mejor dicho, tarea, task, en el que se va indicando campo a campo las características que tendrán a nivel de tabla. Por ejemplo, un ID autoincrementado, este se genera automáticamente y luego los que hemos añadido con el tipo de la longitud que hayamos indicado. Al mismo tiempo observamos que se nos generan los setters y getters, es decir, cómo acceder a modificar los atributos de la entidad o a extraer esos atributos, puesto que ya vemos que son atributos privados. Por lo tanto, necesitamos una función pública para acceder a esos atributos. Bien, dicho esto, pues siguiente paso sería o podría ser acceder a la base de datos y poder de esta forma pues trabajar un poco esta información. Lo que vamos a hacer es generarnos una conexión desde el mismo NetBeans. Para ello pues accedo a los servicios, a la pantalla de servicios de NetBeans, control 5. Y en servicios accedo a bases de datos. Lo que voy a hacer es generarme un nuevo conector en la base de datos New Connection. Cogemos el conector de MySQL, indicamos a qué base de datos vamos a acceder y con qué usuario, los que hemos indicado en Parameters. Vamos a escribirlo bien. El password es el que también hemos indicado. Podemos probar la conexión si es correcta. Vemos que sí, es éxito. Y hacemos a su creación. En principio vemos que el esquema por defecto de esta conexión es DemoSim y accedemos
de las muchas que ya tengo hechas, pues a la conexión demo sim. En esta conexión yo tengo acceso a las tablas. En principio, pues ahora mismo solo tengo una. Bien, ahora mismo no tengo ninguna porque no he actualizado. Vamos a actualizar. Para ello nos colocamos en la consola y accedemos a realizar otro comando doctrine esquema update. Con el esquema update lo que hace es pasar del repositorio a la base de datos. Vamos a forzar para que no nos realice ninguna pregunta. Efectivamente ya está. ¿Vale? Vamos a actualizar la conexión. Damos un refresh, aquí la tenemos. Bien, vamos a coger esta tabla y con View Data podemos introducir algunos datos. De esta ventana que me aparece selecciono Insert Records y lo que debo hacer es introducir pues registros al respecto. Vamos a indicar categoría, descripción, hacer deberes de física y la hora actual. Si hago doble clic me coge la hora actual, ¿vale? Como un timestamp, current timestamp. Si quisiera añadir otro, pues simplemente marco add row, casa, categoría, limpiar habitación y ponemos una hora. Vale, con lo que tenemos damos OK, ya los tenemos generados y por lo tanto esto ya está directamente, esta consulta SQL se ha generado directamente sobre la base de datos y de aquí tenemos la prueba. Bien, ahora que ya tenemos los servicios, ya podemos cerrar esto para limpiar un poco la vista y lo que vamos a hacer es acceder un poco a la información, cómo se haría para acceder a la información desde el Symfony. Pues bueno, pues nos vamos a ir a el controlador y vamos a indicar qué forma tenemos acceso a esa información. Para ello, pues voy a acceder al controlador, todo controller, y voy a coger, por ejemplo, el primero, la primera acción que tengo en nuestro controlador, que es la de listar. Vamos a modificar un poco estos datos, ¿vale? Para cambiar la vista. Y lo que vamos a hacer es, bien, y una vez que tenemos los datos introducidos, pues lo que vamos a realizar es visualizarlo directamente sobre la plantilla. Para ello me voy a ir al controlador, la acción de listado, y lo que vamos a realizar aquí es, en primer lugar, acceder al repositorio de la entidad, ¿vale? Para ello pues, voy a copiar la siguiente instrucción, $repository, this get.trin, para obtener el contenedor, get.repository. Bien, y lo último que me queda por hacer es visualizar o guardar en una variable todas las tareas y esto provendrá del repositorio y de aquí seleccionamos Find All. Bueno, con Find All accederíamos, pues como es de suponer, a todas las tareas. Entonces lo que nos quedaría por último es acceder a las variables desde el twig. Entonces vamos a acceder a crear un array donde asociaremos la variable twig con la variable que hemos accedido ahora desde PHP. Entonces guardamos. Bien.
Entonces aquí lo que hacemos es una representación. Vamos a ir de nuevo al listado y lo que vamos a hacer es volcar a través del dump la variable tareas, que es lo que estamos accediendo actualmente. Bien, pues vamos a acceder y observamos, vamos a indicar, aquí están, es que hay el acceso directamente y vemos las tareas, justo las que hemos introducido, el objeto datetime y la segunda tarea. Pues bien, hasta aquí esto es todo en este capítulo y lo que realizaremos al siguiente es modificar un poco la vista para que se aprecie un poco más visualmente y para ello utilizaremos plantillas basadas en Bootstrap. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.